Bien, hermanos, una vez más sean todos cordialmente bienvenidos a la clase de doctrina, el nivel 2. Y bueno, hoy día nos toca ver lo que es el tema de los juicios. Empezaremos hablando acerca de los juicios sobre los cristianos. Vamos a analizar lo que la Biblia nos dice acerca de juicios sobre los cristianos, ¿ya? Veremos primero que tenemos el juicio sobre el pecado. El juicio sobre el pecado. Debemos de aclarar de que este juicio ya ha ocurrido, ya ocurrió en todos los cristianos, porque todos nuestros pecados fueron juzgados en la cruz de Cristo. Este juicio sobre el pecado, sí, ha sido desarrollado cuando Cristo murió en la cruz. Ahí se desarrolló el juicio sobre el pecado. De modo que toda persona que cree en Jesús ha sido ya juzgado en sus pecados, ha sido ya juzgado en sus pecados. Entonces ya no tiene otro juicio sobre el pecado, porque ya pasó ese juicio. Cristo lo llevó por su cuenta de aquel que creyó en Jesús. Cristo pagó la cuenta de nosotros, los pecadores, de nosotros los que estábamos perdidos, ¿sí? A ver, leamos qué nos dice Primera de Pedro 3, versículo 18. Ese creo que era para hermana Miriam. Primera de Pedro 3, versículo 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Muy bien, gracias, Amy. Entonces, nos dice este pasaje que Jesús, el Señor, padeció una sola vez por los pecados. No es que Cristo muere cada vez que un incrédulo se arrepiente. No es que Cristo vuelve a morir, sino que Cristo padeció una sola vez por, por causa de los pecados, una sola vez, y aquel sacrificio que hizo Jesús fue suficiente, fue cabal para todas las personas que toman la decisión de creer en Cristo Jesús, ¿ya? Entonces, este juicio sobre el pecado, hermanos, se desarrolló cuando Cristo murió en la cruz y nosotros decidimos creer en Él, ¿ya? Hay un segundo juicio que nos habla la Biblia sobre los cristianos, y este segundo juicio se trata del juicio sobre el servicio cristiano. ¿De qué nos habla este juicio sobre el servicio cristiano? El juicio sobre el servicio cristiano nos habla exactamente de el gran tribunal de Cristo que se describe en la Biblia, que va a establecerse como una sala de tribunal para premiar las obras, para premiar el trabajo que el creyente hubiere realizado en esta tierra, que el creyente hubiere realizado acá. Ningún creyente, hermano, va a ir al lago de fuego. Ningún creyente va a ir al infierno, pues hemos sido salvos por Cristo. Donde nosotros vamos a ir es a estar frente al tribunal de Cristo, ¿sí? Para ser premiados según el trabajo que nosotros hubiéramos hecho. A ver, veamos qué nos dice 2 Corintios 5, versículo 10. Adelante, 2 Corintios 5, versículo 10. ¿Qué dice la palabra de Dios ahí en 2 Corintios 5, 10? Ya, ahí leo, ahí leo. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo.
Muy bien. Entonces, ahí nos está describiendo que el creyente va a pasar por el tribunal de Cristo, ¿sí? Para ser premiado, para recibir lo que hubiere hecho acá en la tierra como creyente, no en su vida pasada como incrédulo, sino lo que hubiere hecho como creyente acá en la tierra, ¿sí? Por eso es que nosotros enfatizamos mucho en el testimonio cristiano, ¿no? En el testimonio que debe dar un creyente. Hablamos bastante de que tenemos que dejar el viejo hombre, tenemos que renunciar a las cadenas pecaminosas que tiene este mundo, porque sabemos que un día tendremos que comparecer frente a Cristo, ¿sí? Ahora, ese juicio no será para ver si vamos al cielo o vamos al infierno, hermano. Eso quiero que usted lo anote y lo tenga bien claro, ¿ya? Ese juicio no es para ver quién va a ser salvo y quién no, ¿sí? Ese juicio es para premiar el servicio cristiano, premiar la obra del creyente. ¿Y cuándo va a suceder esto? Esto sucederá cuando Cristo venga y nos lleve a su presencia en el arrebatamiento. Apocalipsis capítulo 22, versículo 12. ¿Qué nos dice ese pasaje? Apocalipsis 22, versículo 12. Dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Muy bien. Ahí está otra vez Jesús hablando acerca de que Él viene pronto y el galardón. ¿Qué es un galardón? Es un regalo, es un premio. El galardón viene con Él, ¿no? Y ese galardón es para recompensar a cada uno según sea su obra, según sea su trabajo. Entonces, es importante, hermano, tener en cuenta esto y esforzarnos como creyentes hoy en día que estamos sirviéndole al Señor en nuestra iglesia. Esforzarnos en hacerlo no para los hombres, no para que la gente nos aplauda, sino para que el Señor nos premie en secreto. La Biblia dice que aquel que ya recibió su premio en público, que aquel que, en otras palabras, hace la obra, hace el servicio solamente para que le aplauda a la gente, ese ya no tiene ninguna recompensa, dice la Biblia. Porque solo lo ha hecho con motivo de que la gente lo aplauda acá en la tierra, sino que no lo hizo de corazón. Entonces, lo que quiere el Señor es que hagamos las cosas para Él, ¿sí? Para que Él nos premie en secreto. Nuestro Dios que ve los secretos nos premiará en secreto, ¿no? Entonces, ese será en el día de el tribunal, ¿no? Cuando estemos todos los creyentes reunidos ahí. Y note usted que ahí en ese tribunal vamos a volver a vernos con aquellos hermanos que ya fallecieron, que murieron y ya están ahora con el Señor. Vamos a volver a encontrarnos con ellos, ¿no? Vamos a tener ese encuentro con ellos. Y eso va a ser muy bonito. Veamos el segundo juicio, el juicio de las naciones. Cuando hablamos acerca del juicio de las naciones, entramos ya a lo que es la parte 2 de Escatología 2. Y las naciones, el juicio de las naciones, habla acerca de el juicio que se llevará a cabo al regreso del Señor para iniciar el reino milenial, ¿ya? Cuando el Señor regrese a la tierra y esté pronto para iniciar el reino milenial, un reino de 1000 años que Él va a establecer en la tierra, ahí se va a desarrollar el juicio a las naciones. Ahora vamos a leer lo que nos dice la palabra en Mateo capítulo 25, versículo 31 hasta el 34. Dice así, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros
como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Muy bien. Entonces tenemos ahí el pasaje base, el pasaje que nos ayuda a fundamentar este juicio a las naciones, ¿sí? El Señor dice que cuando venga en gloria todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria, dice, y serán reunidas delante de Él todas las naciones. No está hablando de toda lengua, tribu, todo pueblo. Y apartará, dice, los unos de los otros. Va a apartar, dice, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Así como hace el servicio el pastor que cuida animalitos en el campo. No sé si ustedes han visto, ¿no? Pero personalmente yo he visto en Valle Grande y acá también en el campo, en Espejos, algunas personas crían ovejas, ¿no? Y cabritos. Y se ve muy bien la separación que ellos hacen de los unos de los otros, ¿no? Pondrá, dice, las ovejas a su derecha y los cabritos los pondrá a su izquierda, ¿no? Entonces el rey, dice, dirá a los de su derecha. ¿Qué le va a decir a los de su derecha? Venid, dice, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Qué hermoso y qué lindo va a ser ese día, hermano, para poder ver, contemplar, porque le cuento que usted y yo vamos a venir con el Señor en una compañía de huestes celestiales, dice la Biblia. Vendremos con Él, ¿sí? Para presenciar y estar ahí de testigos. No entraremos en este grupo de los que serán juzgados, pero entraremos en la compañía de testigos, presenciando ese momento glorioso, hermano, que será el desarrollo de este juicio, ¿no? Este será el juicio de cada uno de los gentiles, ¿ya? Que sobrevivan habiendo terminado la tribulación. La tribulación es un periodo que será para probar a la gente en la tierra con diferentes plagas, diferentes problemas, diferentes tipos de situaciones difíciles, ¿ya? Se mencionan especialmente tres grupos de personas, ¿ya? En esta parábola, ¿no? Primero están las ovejas, y luego están los cabritos y los hermanos más pequeños del rey. Ahora, los hermanos son los judíos, ¿ya? Esos son los judíos porque tienen una conexión sanguínea con el Señor Jesús, ya que el Señor Jesús era judío. Las ovejas son los justos, note bien esto, los justos que van a heredar el reino, ¿sí? Los que hubieren salido de la gran tribulación, pues, ¿no? Y los cabritos son los injustos que serán excluidos. Entonces, hermano, debemos nosotros tener en cuenta bien en claro que este juicio es específicamente para aquellas personas que han pasado la gran tribulación, el periodo de 7 años, ¿no? Y que estuvieron presentes en ese tiempo y hubieran hecho sea lo bueno o lo malo, pero serán puestos ahí. De entre ellos también habrán judíos y el Señor va a hacer la selección, ¿no? Los que hubieran sido fieles al Señor, a pesar de los problemas de la tribulación, los que rechazaron y los judíos también, ¿no? Que hubieran reconciliado con el Señor en ese tiempo. Aquí tenemos un poquito más de explicación. Los justos, ovejas gentiles, entrarán al reino y a la vida eterna, ¿sí? Los injustos, ya que son designados como los cabritos gentiles, serán arrojados al fuego eterno. Por lo tanto, ellos no serán juzgados en el juicio del gran trono blanco. Note bien eso, ¿sí? Por eso este juicio se desarrolla antes. Ya en ese momento los injustos serán arrojados, ¿no? Ellos irán a la condenación de 1000 años, ¿no? Antes que los muertos impíos. Ahora, recuerden, hermanos, que la tribulación será un tiempo de peligros y de persecuciones. Los hombres no podrán comprar ni vender sin la marca de la bestia, ¿sí? Las ovejas, que son parte de los gentiles creyentes, desafiarán ese orden
¿Qué van a hacer esos creyentes en la gran tribulación? Van a desafiar ese orden, ¿no? Van a desafiar ese orden. Rechazarán la marca de la bestia, no aceptarán ponerse esa marca y no aceptarán lo que los judíos les prediquen, porque usted también recuerde, y bueno, si no lo recuerda, pues también la Biblia habla de que en el tiempo de la gran tribulación el Señor va a levantar a 144,000 judíos, cristianos, ¿ya? Que van a predicar la palabra de Dios en el tiempo de la tribulación, ¿me entiende? Entonces, esos que van a predicar es lo que van a hacer llegar el mensaje de salvación a varias personas que se van a convertir y van a ser llamados los justos, esas ovejas gentiles, ¿me entiende? Y los que no van a rechazar ese mensaje, ellos serán llamados los injustos, ¿no? O los cabritos gentiles. Sabemos que los justos recibirán a Cristo porque el Señor dijo, a ver qué dice el Señor en Mateo 10:40. Dice, el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe, a mí me recibe. A mí recibe al que me envió. Muy bien. Entonces, esta es una pequeña aclaración que da el Señor de que en ese tiempo de la gran tribulación, como van a haber los 144,000 judíos, ya 12,000 de cada tribu, predicando la palabra de Dios, entonces todos aquellos que acepten la palabra de Dios en ese tiempo, ¿sí? Van a ser tomados en cuenta como justos en el tiempo del juicio a las naciones. Los que rechacen serán los injustos y por supuesto también los hermanos que le llama el Señor en esta parábola son los 144,000, ¿no? Entonces, leamos también lo que nos dice ahora Apocalipsis 7:14. ¿Qué dice Apocalipsis 7:14? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Mire qué interesante, ¿no? Otra vez tenemos aquí un poquito más de luz para entender esto que estamos hablando, ¿no? Dice, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido. ¿De dónde? De la gran tribulación. Y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre de el Cordero. Entonces, ese grupito de los justos, ¿sí? Son aquellos que creyeron en el mensaje de salvación, en el Cordero de Dios que es Jesús, ¿no? Y fueron llamados justos en ese juicio de las naciones, ¿no? Y los que rechazaron y andaron conforme al designio del mundo y del anticristo, pues serán llamados injustos. Y los hermanos pequeños, los hermanos menores, son los predicadores, los 144,000 judíos, ¿ya? Judíos, creyentes. Bien, pasemos al siguiente punto, el juicio del gran trono blanco, ¿ya? Como siempre, luego vamos a tener una sección para preguntas y aclarar detalles, así que yo le animo a que mientras estamos escuchando un poquito, un cuadernito usted pueda ir tomando apuntes y si tiene preguntas, anótese sus preguntas ahí para que no se olvide, ¿ya? El juicio del gran trono blanco. Encontramos este gran juicio en Apocalipsis 20, del verso 11 al versículo 15. Vamos a leer ese pasaje. ¿Qué nos dice Apocalipsis 20, del 11 al 15? El juicio ante el trono blanco. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Vivía los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras.
Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Muy bien, aquí encontramos entonces descrito lo que será el juicio del gran trono blanco. Este juicio es diferente al juicio de las naciones, ¿ya? Debemos entenderlo de esa forma para no caer en una confusión o en una mala interpretación, ¿sí? Por eso es que estamos así analizando juicio por juicio, hermanos, para que usted tenga la luz y la claridad en cada uno de ellos. Entonces, este juicio del gran trono blanco, ya vemos al Señor Jesús. Obviamente Él es el que tendrá la potestad de juzgar, ¿no? Delante de Él, dice, huyeron la tierra, el cielo, ningún lugar se encontró para ellos. Dice, vi a los muertos, ¿no? Que de entre ellos habían grandes, pequeños, de pie ante Dios, dice, ¿no? Y los libros fueron abiertos, dice, ¿no? Y otro libro más fue abierto, el cual es el libro de la vida, ¿no? Y entonces dice, fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, ¿no? Mire usted que nada de lo que uno hace en esta tierra se le escapa al Señor. Note usted eso, ¿no? Fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros. Entonces, por eso es importante hablar de esto a la gente, de que supuestamente hay unas cosas que la gente dice, lo hice en secreto, nadie lo sabe ni lo sabrá, me llevaré el secreto a la tumba, dice algunas personas, ¿cierto? Eso es totalmente una mentira, ¿no? Porque el Señor lo sabe, ¿sí? Entonces, el mar entregó a los muertos que habían en él, ¿ya? Y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que habían en ellos. Y fueron juzgados cada uno según ¿qué? Sus obras, ¿no? Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. ¿Se acuerda usted que hablamos de que el Hades era un lugar temporal de como detención preventiva? Sí, se recuerda, ¿cierto? Pues mire ahora, en este punto ya del juicio del gran trono blanco, pues se lo va a mandar al lago de fuego, ¿no? Ahí ya va hablando acerca de lo que estaban esperando en el Hades, ¿no? Lo que estaban esperando ahí en el lugar de tormento serán enviados al lago de fuego, ya la condenación eterna, ¿no? Esta es la muerte segunda, la que nosotros hablamos también cuando estudiamos el tema de las muertes, ¿no? La muerte eterna, la muerte segunda. El que no se halló inscrito en el libro de la vida, pues fue lanzado al lago de fuego, ¿sí? Este juicio ya será el juicio de los muertos impíos, de aquellos que no creyeron, ¿ya? De todos los tiempos, de todas las temporadas, ¿sí? Que serán resucitados en la final resurrección, ¿ya? Ellos van a ser resucitados para ser juzgados ahí. Ningún creyente, hermano, tome bien nota de esto, ningún creyente que hubiera nacido de nuevo aparecerá en ese lugar, en ese momento, ¿ya? Estos impíos no serán juzgados para determinar si van al cielo o al infierno. Anote también eso. No es que vamos a ver si van al cielo o van al infierno, sino estos impíos serán para demostrar públicamente que merecen ser arrojados al infierno. Más será un testimonio público, ¿no? Porque ya la condenación ya está dada. Porque ellos habrán muerto en condenación, como nos dice San Juan 3:18, ¿no? San Juan 3:18 nos habla acerca que la condenación vino al mundo porque los hombres, dice, no creyeron en el Hijo de Dios, ¿sí? Y bueno, además agregamos algún dato más. Además, este juicio es para determinar los grados del castigo, ¿sí? Según sus obras. Ahora, ¿cómo un Dios de amor permite que el ser humano vaya al infierno? Si creemos en un Dios de amor, ¿cómo un Dios de amor permite que el ser humano vaya al infierno? Y esto es lo que muchas personas se han preguntado. A ver, veamos lo que nos dice la Biblia. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8.
No sé si alguien lo quiere leer, no designé estos versículos a nadie, pero si alguien lo quiere leer, 1 de Juan 4, verso 8, adelante. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Mire usted eso, gracias. Mire lo que dice ahí, ¿no? Dios es amor, es verdad, ¿sí? Es un Señor amoroso, misericordioso. Su amor fue tan grande que no tuvo límites, ¿no? Hasta el punto incluso de dar a su propia vida, ¿no? En rescate por nosotros. Es verdad, Dios es amor. Pero también Dios es santo, ¿sí? Dios también es santo. No solamente es amor, no solamente es misericordia, consolación, sino también es santo y justo. A ver, veamos qué nos dice 1 de Pedro 1, versículo 16. Primera de Pedro 1, versículo 16. Porque escrito está, sed santo, porque yo soy santo. Bien, muchas gracias. Esta palabra sed santos, hermano, está escrito en lo que nosotros llamamos en la gramática imperativo. Sed quiere decir imperativo, algo que es apremiante, algo que es inmediato, inmediato hacerlo, que necesitamos nosotros hacerlo. Es una orden. Entonces el Señor nos pide que seamos santos. Y eso de seamos santos es una orden total. Por causa de eso, de que Dios nos pide esta santidad, pues si nosotros somos rebeldes y desobedecemos a esa orden del Señor como seres humanos, estoy hablando, ¿no? Entonces, pues ahí es el motivo de que viene el juicio, ¿no? Entonces respondemos esta pregunta, que ¿cómo un Dios de amor permite que el ser humano vaya al infierno? Claro que permite. ¿Por qué permite? Porque también Él es santo, ¿no? Y Él ha dado órdenes, y esas órdenes deben ser cumplidas porque es lo mejor para nosotros. No es porque es un capricho de Dios, sino que es lo mejor para nosotros. Y cuando nosotros desobedecemos esas órdenes, pues cuando venimos a caer en un terrible castigo por el pecado. Y incluso acá en la tierra se vive mucho de ese castigo, pero ese se prolonga hasta el día, ¿no? de que es el juicio. Bien. Y la siguiente pregunta es, ¿qué de los paganos que nunca escucharon el Evangelio? Muchas personas se han preguntado eso. ¿Qué de aquellas tribus, qué de aquellas regiones donde tal vez el Evangelio no llegó? Al igual que toda la humanidad, hermano, los paganos son pecadores perdidos. Y solo Cristo, solo Jesús los puede salvar. No obstante, ellos pueden darse cuenta de la existencia de Dios, ¿ya? Los que escucharon el mensaje del Evangelio son responsables por ello. Los que no han escuchado son responsables por las evidencias que Dios ha puesto en su camino. Aquí nosotros entramos en un punto ya en el que aquellas personas que no han escuchado el Evangelio nunca serán juzgados conforme a la conciencia que Dios puso en sus mentes, porque las tribus, la gente que nunca escuchó el Evangelio, Dios ha puesto en ellos un sentido de conciencia para que ellos se den cuenta de las cosas malas, las cosas buenas, y Dios les va guiando de esa forma. Entonces ellos serán juzgados según aquello, según la conciencia, ¿no? Las obras de la creación, como señala Romanos 1:20, también es una de las evidencias de que el Señor está poniendo otras formas de explicarles que hay un Dios vivo que existe. A ver, veamos qué nos dice Romanos 1:20. ¿Qué dice Romanos 1:20? Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, ¿no? Siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, otra de las formas en la que el Señor
usa para hablarles a la humanidad de que hay un creador es la creación, hermano. Entonces, aparte de la conciencia, tienen a la creación, ¿sí? Todo lo que nosotros vemos, tocamos en esta hermosa creación, declara el poder de Dios, ¿no? Y de la mano también de la gracia de Dios es evidencia para ellos, ¿sí? Además, Romanos 2:15 también menciona que serán juzgados por su propia conciencia. A ver, ¿qué dice ese pasaje de Romanos 2:15? Observe lo que dice. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, mire usted eso, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Entonces está claro, ¿no? Cada hombre tiene en su propia conciencia inscrita cuál es la voluntad de Dios para su vida y el camino que debe transitar. Ahora, si ellos viven de acuerdo a la luz que ellos tienen, Dios es esa luz y los juzgará con justicia, de acuerdo a eso. Mas el que ha recibido la luz del Evangelio, ese será responsable de la luz del Evangelio. El que escuchó el Evangelio será responsable por haber escuchado, ¿no? Y no haber creído. Entonces, para resumir, hermano, diremos que el cielo es un lugar donde Dios reina de manera soberana y su voluntad se cumple. Ahora, ¿en qué lugar está el cielo? ¿Dónde está el cielo? Se dice que el cielo está arriba, ¿no? Donde Dios habita. Pero tan arriba, donde arriba y cuestiones de espacio y tiempo son realidades que muchas veces sobrepasan de toda comprensión humana y que en la totalidad no comprenderemos hasta que estemos en ese lugar. ¿Ya? Vamos a hacer una pausa aquí. El tiempo se nos ha ido. Y vamos a dar lugar a las preguntas. Y bueno, nos va a quedar un pequeño pedacito para la siguiente semana, mientras aclaramos también otras dudas de los otros temas. Entonces, vamos a orar y damos lugar a algunas preguntitas, ¿ya? Padre, una vez más estamos agradecidos contigo por este tiempo. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a entender, a conocer y aclarar nuestras dudas respecto a todas estas cuestiones que muchas veces, Señor, salen de nuestro entendimiento, pero te pedimos que tú nos des sabiduría y cabalidad, Señor, para entender tu palabra. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, damos lugar a algunas preguntas para poder aclarar esta parte que hemos visto hoy día.